Hoy, por primera vez en más de 2000 años, el país con más judíos del mundo es Israel. Pero no siempre fue así. En 1948, cuando se declaró la independencia del Estado sionista de Israel, había más judíos en New York que en toda la tierra de Israel. ¿Qué pasó en esas décadas? ¿Cuántos somos hoy? ¿Dónde estamos? ¿Y por qué en muchos lugares del mundo el pueblo judío casi desapareció? Hoy, amigos, vamos a recorrer el mapa de nuestra historia, pero no con sus fronteras políticas, sino con el latido de cada comunidad. Porque los números no mienten, y detrás de cada cifra hay una historia de fe, de exilio y de regreso. El paseo lo vamos a hacer en un río llamado Alexander, que desemboca en el mar como si fuera una metáfora, que el río somos los judíos y el mar es la tierra de Israel, en el cual todos alguna vez vamos a desembocar. Amigos, gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual pueden conseguir camisas como estas, miren qué linda, con inscripción de Jerusalén y en hebreo Yerushalayim, que va a salir directamente de Tierra Santa a vuestras casas, y no importa en qué rincón del mundo ustedes están. Empecemos. Amigo, amiga, aunque nosotros representamos solo alrededor del 0.2% de todo el mundo, los judíos vivimos en casi todos los países del globo, con una población total de aproximadamente 15.8 millones de personas, según estimaciones publicadas por la Agencia Judía y el profesor Sergio de la Pérgola de la Universidad Hebrea de Jerusalén para el año 2025. Alrededor de 7.2 millones de judíos vivimos hoy aquí en Israel, lo que representa el 45% de todo el pueblo judío. Se trata de un récord histórico que convierte a Israel en el centro judío más grande e influyente del mundo, tanto en términos culturales, demográficos como políticos. Fuera de Israel viven unos 8.6 millones de judíos, la gran mayoría en Estados Unidos, con alrededor del 6.3 millones de personas. ¿Y cuántos judíos viven hoy en Irán? Eso se los diré al lado del río, vamos. No viene al caso, pero si les gusta la naturaleza, ustedes miren las tortugas marinas, ellas viven aquí, ponen huevos y se reproducen, algo que no está pasando con los judíos de Irán. Allí viven entre 8.300 y 9.000 judíos iraníes, la mayoría concentrados en Teherán y también en comunidades más pequeñas en Shiraz, Isfahán y Kermanshah. ¿Sorprendidos? A pesar de su pequeño número, se trata de la comunidad judía más grande del Medio Oriente fuera de Israel. ¿Por qué? Las explicaciones después, pero antes necesitamos saber quién es considerado judío. Las cifras anteriores representan la llamada población judía nuclear, es decir, aquellas personas que se definen a sí mismas como judías y que no pertenecen a ninguna otra religión monoteísta. Pero si se incluye también a los familiares, descendientes y quienes son elegibles para la ley del retorno, el número mundial saltaría a 25.5 millones. Increíble. El crecimiento general del pueblo judío se debe principalmente a la alta tasa de natalidad natural en Israel, junto con una migración positiva de judíos desde países como Rusia, Ucrania, Etiopía y Francia. En cambio, en muchos países occidentales, las comunidades judías enfrentan desafíos relacionados con la identidad, la educación judía y el peor enemigo del judaísmo, la asimilación. A pesar de los cambios demográficos, la comunidad judía mantiene una influencia significativa a nivel mundial, especialmente en los campos de la ciencia, economía, cultura y política, pero hoy hablaremos solo de números. Amigos, ¿sabían que hace apenas 100 años la mayoría de los judíos del mundo no vivía en Israel ni en Estados Unidos, sino en Europa del Este y en países árabes? Sí, en ciudades como Bagdad, Alejandría, Damasco o Fez había mercados con letreros en hebreo, sinagogas milenarias y familias que vivían ahí desde hacía generaciones. También en Varsovia, Cracovia, Odessa o Berlín, el yiddish se escuchaba en las calles entre cafés, escuelas y bibliotecas.
Pero en 1948, cuando nace el Estado de Israel, el mapa cambió por completo. No de golpe, pero sí para siempre. En Europa, la Shoah, el Holocausto, acabó con comunidades enteras, no con su memoria, pero sí con sus voces, sus canciones y sus libros. ¿Ven las tortugas, amigos? ¡Qué lindo, eh! Millones de judíos desaparecieron y los que sobrevivieron se dispersaron a Israel, a América, a donde los dejaban entrar. Y mientras tanto, en el mundo árabe, otro éxodo silencioso se estaba gestando. Pogromos, expulsiones, confiscaciones, miedo. Más de 850.000 judíos tuvieron que abandonar sus casas en Irak, Siria, Egipto, Marruecos, Yemen, Libia. Algunos salieron con una maleta, otros ni siquiera con eso. Casi ninguno volvió. ¿Y a dónde fueron casi todos ellos? En su gran mayoría a Israel. Él les construyó un puente con lo que pudo para recibirlos. La mayoría llegó a pie, otros a caballo, en aviones improvisados, de la manera que podían, como las aguas de este río, hasta llegar al tan deseado mar llamado la Tierra Prometida, como hacía miles de años en el Éxodo. Israel les dio un techo, no de cemento como este. Recuerden que era un país recién nacido, sin aguas ni recursos. Pero los abrazó como pudo. Les ofreció tiendas de campaña, arroz, esperanza. Y con el tiempo, esos refugiados construyeron barrios, escuelas, orquestas y un nuevo idioma. También emigraron a Francia, a Estados Unidos, a América Latina, pero el centro de gravedad cambió para siempre. Si antes el corazón judío latía en Europa y en los países islámicos, a partir de ese momento comenzó a latir fuerte en Israel. Hoy casi la mitad del pueblo judío vive en esta franja de tierra que cabría 3 veces en un parque grande de Sudamérica. Y la otra mitad está mayormente en Estados Unidos. Lo demás es una red dispersa en pequeñas comunidades, muchas de ellas luchando por mantenerse vivas. Y pensar que en lugares como Teherán, Alejandría o Trípoli hubo sinagogas llenas, escuelas hebreas, mercados kosher. Hoy quedan unas pocas familias, quizás una sinagoga cerrada con candado o un cementerio olvidado cubierto de polvo. Pero la historia no se borra, cambia de forma. Hoy caminamos por parques, por ciudades modernas, por calles en hebreo, porque nuestros abuelos cruzaron desiertos, fronteras y océanos sin saber si algún día habría un hogar para sus nietos. Pero aquí estamos. En 1948 éramos un pueblo roto, disperso, buscando consuelo. Aquí había apenas 650.000 personas, mientras que en Estados Unidos 4,5 millones. En Medio Oriente 1 millón, en Europa antes del Holocausto 9 millones, y si juntamos a los judíos de Argentina y Francia, había más que en toda esta tierra de Israel. Eso hace 77 años. Pero hoy somos más de 7 millones. Después de tanto exilio, este pueblo volvió a caminar derecho con la cabeza en alto y con la memoria intacta en su propio hogar. El millón de judíos de los países de Medio Oriente, como les dije, desapareció. En realidad se disminuyó en un 99,83% y no por asimilación, problemas de identidad o tasa de natalidad como en los países occidentales, sino que fueron expulsados, perseguidos o forzados a emigrar. Datos. Marruecos, 1948, 265.000 judíos, hoy apenas 2.000. Egipto, 75.000 en 1948, tan solo 40 hoy día. Libia 0, Siria 0, Irak 0, Yemen 50, Túnez 50, Argelia 50 y amigos puedo seguir. La mayoría de ellos emigraron a Israel, otros a Francia, como les dije, Estados Unidos, Canadá o América Latina. Esto constituye una de las migraciones forzadas más significativas del siglo XX, pero pocas veces se habla de ella en el contexto del conflicto del Medio Oriente. Obvio, a nadie le conviene. ¿Les está gustando el tema, amigos? Enseguida hablaré de Latinoamérica, pero antes los invito a suscribirse al canal y así ayudarlo a difundirse. A ustedes no les cuesta nada, para mí vale oro. Amigos, no podemos hablar de la historia del pueblo judío en el mundo sin detenernos en América Latina.
Sí, porque mientras Europa ardía y Medio Oriente se cerraba, miles de judíos buscaron refugio en el otro lado del océano. Argentina, Brasil, México, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela. Cada país les ofreció lo que pudo. Una oportunidad, un trabajo, una nueva vida. Y allí, en esos rincones cálidos del mundo, florecieron escuelas judías, templos, panaderías con jalá, el pan trenzado, y abuelas que enseñaban canciones en ladino o en yiddish, mientras preparaban niños envueltos o kneidalach. Comidas, no se asusten. Hoy, en toda América Latina, viven aproximadamente 400.000 judíos. La comunidad más grande está en Argentina, con unos 170.000, a pesar de las crisis, los atentados y la inestabilidad. México, con sus 50.000 judíos, sigue con fuerza. Brasil, con cerca de 90.000. Chile, con unos 18.000. Y luego Uruguay, Colombia, Perú, Panamá, Cuba, Paraguay. Cada uno con pequeñas comunidades que resisten, que celebran el Shabbat, que enseñan hebreo a sus hijos, que sienten que, aunque están lejos geográficamente, son parte del mismo pueblo. Pero hay algo más, algo que no aparece en las estadísticas oficiales. Cada vez son más los que, sin haber nacido formalmente judíos, sienten una llamada profunda, misteriosa, una conexión que no siempre pueden explicar con palabras. Se trata de los descendientes de conversos, de criptojudíos, de familias que alguna vez fueron obligadas a esconderse o a olvidar. Otros simplemente sienten que su alma los empuja a conocer, a estudiar, a volver. En Colombia, en Ecuador, en El Salvador, Bolivia, Guatemala, en el sur de México, hay comunidades emergentes, si bien pequeñas, pero llenas de fuego. Estudian Torá, aprenden velas de Shabbat, aprenden hebreo por internet. Todavía no están todos reconocidos, todavía no figuran en los censos, pero el alma judía no siempre entra en una estadística. A veces se es judío por la sangre y a veces por la memoria que vive en el corazón de cada uno. Y todo esto que acabo de contarles, lo dije caminando junto al río Alexander. Ustedes vieron cómo corre, a veces tranquilo, a veces rápido, como la historia judía. Un cauce largo, lleno de vueltas, con bifurcaciones, con momentos de calma y de tormenta. Este río, amigos, lo que quiero decir es que representa al pueblo judío en la diáspora. Fluye por campos, por pueblos, recoge piedras, acarrea historias, pasa por lugares que nunca imaginaron que verían judíos, pero sigue avanzando, nunca se detiene y ahora miren, el río llega al mar Mediterráneo. Aquí las aguas se encuentran, ya no son un río, ya no son un afluente, ahora son parte de algo más grande. El mar es Israel, el lugar donde todo desemboca, donde el río termina su largo viaje, y no para desaparecer, sino para unirse, para ser uno. Así somos nosotros, judíos de Yemen, de Ucrania, de Argentina, de Irak, de Etiopía, de Marruecos, de México, ríos distintos, con sabores distintos, acentos distintos, pero todos venimos de una misma fuente. Y todos, tarde o temprano, volvemos a ella, porque Israel no es solo un país, es el mar que nos espera, es la confluencia, es la memoria hecha presente. Es el lugar donde el pasado, el presente y el futuro se funden como estas aguas. Y mientras contemplo esta unión del río con el mar, yo pienso en mis propios abuelos, en los vuestros, en los que se fueron, en los que volvieron, en los que aún buscan el camino. Pienso en los que están en las sinagogas y en los que aún no saben que su alma es judía. Y ahí entiendo algo. No importa si fuimos río, lo importante es que hoy estamos llegando al mar, juntos, por fin. Behebiotim el ar kochi, besimachtim bebeit tefilati. Ki beiti betefilá y cagué lejola amim. Los traeré a mi monte santo, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén, Sela.